La clase pasada estábamos viendo el, in- el input action, que básicamente es el nuevo sistema de input de Unity. Y pues bueno, vimos que tiene diferentes formas de trabajar. Vimos que se puede inicializar por código. Una vez iniciado por código, tenemos dos formas de suscribirnos que nos avise cuando sucede los eventos del teclado, mouse, gamepad, touch, lo que le hayamos asignado. Y vimos que también se puede configurar utilizando lo que se conoce como el player input. Y aquí podemos suscribirnos y que nos notifique a cosas que suceden pues según la acción, ¿no? Ahora, al utilizar el player input tiene una cierta ventaja y es que esto yo lo puedo guardar como un prefab. Voy a crear mi carpeta de prefabs. Se puede guardar como un prefab. Y voy a agregar un objeto vacío que lo voy a llamar inputs manager. Y a este objeto le voy a agregar el componente player input manager. Y aquí me dice que se una un jugador. Lo voy a arrastrar. Que este es el jugador. Y lo que hace el Player Input Manager es que tú puedes configurar como diferentes controles en el juego, en tu juego, principalmente para compu. Lo más popular es, por ejemplo, que puedes jugar o con el teclado y mouse o con control. Esos son los dos más populares en el caso de la computadora. Y lo que hace el Player Input es que cuando detecta que alguien presiona, por ejemplo, las teclas y va a instanciar a un jugador que se controle automáticamente con el teclado. Y si conecto un control y presiono algo del control, va a generar otro personaje que se encarga de controlar solo con el control. Entonces, el código que ya tenemos ya es capaz de tener dos jugadores al mismo tiempo y puede diferenciar entre el teclado y un joystick, por ejemplo. Que, por ejemplo, el teclado a lo mejor es el jugador uno y el joystick es el jugador 2. Y si conecto un segundo control, se vuelve el tercer jugador y ya automáticamente Unity me ayuda a que mi código siga igual y solo me avisa pues ahora sí, del input que le pertenece a ese jugador. Pero para eso ocupamos hacer una pequeña configuración para diferenciar de todos los como configuraciones que tenemos que son para un jugador, que sería para otro jugador, que sería para otro jugador y así sucesivamente. Entonces, me voy a regresar al Player Inputs. Me había dado cuenta que había puesto los scripts en otra carpeta. Ok. Voy a abrir el Input Action. Voy a regresarme a esta ventana. Y aquí, por ejemplo, tenemos el de saltar. Tenemos que con teclado se puede saltar y con el botón del sur en un gamepad se puede también saltar. Pero hasta el momento Unity no sabe diferenciar qué serían que el jugador uno podría utilizar este y el jugador 2 podría utilizar este. Todavía no sabe identificar eso. Entonces nos vamos a ir acá arriba a la izquierda donde dice esquemas y voy a agregarle un esquema. Entonces aquí me pregunta el nombre del esquema, le voy a poner teclado y mouse, por ejemplo. Y aquí viene este esquema, qué cosas puede utilizar. Le voy a decir que puede utilizar el keyboard y puede utilizar, por ejemplo, el mouse. El caso del mouse, por ejemplo, le puedo poner que es opcional, si quisiera que no es necesario. Eso significa que también si conecto otro control por USB y empiezo a utilizarlo, podría utilizarse para que sea otro jugador.
Entonces aquí pongo que todo lo que sea con teclado y mouse van a corresponder a un tipo de control. Le doy en salvar y voy a agregar otro esquema. Add control schema. Y por ejemplo, este lo voy a llamar um, control para diferenciarlo las palabras. Y le voy a decir aquí que eso tiene que ser con gamepad y gamepad. Así funciona con cualquier control. Y le doy en salvar. ¿Ok? Ahora, acá podemos cambiar entre los esquemas, que por ahorita no va a tener ningún efecto. Voy a seleccionar en todos los esquemas para poder ver todo sin filtros. Y cuando seleccione una acción, en este caso saltar, y selecciono, por ejemplo, la barra espaciadora, aquí viene a cuál esquema pertenece, al del teclado y mouse o el del control. Le voy a decir que esto pertenece al teclado y mouse. Y en el botón del sur le voy a decir que pertenece al esquema de control. Entonces, si tuviera más, tendría que reconfigurar. Y ya con esto, cuando quiero hacer un ajuste a la configuración del control, por ejemplo, puedo seleccionar esquemas, decirle control, y ya solo me van a aparecer aquellas acciones que están ligadas con el control. O que quiero ver las configuraciones que tienen que ver solo con mouse y teclado, teclado y mouse. Y también, al momento de estar en un esquema, cuando quiero agregar otro botón, por decir que quiero que pueda utilizar la letra J también para soltar, puedo agregar un Hide Binding y cuando seleccione el pad, ya solo me hace la búsqueda sobre los que son compatibles con los esquemas, bueno, con los controles que seleccioné. Ya no me muestra todas las opciones. Entonces, por ejemplo, pues puedo decir que es la letra J. Y esto sigue siendo del teclado y mouse. En caso de que quisieran, ¿no? Entonces puedo seleccionar por esquemas y esto ya le ayuda en Unity saber que si, por ejemplo, yo presiono la barra espaciadora, todos los que están ligados a teclado y mouse van a ser parte de ese control. Entonces puedo guardar una vez que generé los esquemas, en lo más importante, cierro, regreso al Input Manager y de aquí creo que no hay nada que ajustar. Entonces, le voy a dar play. No hay nada, pero cuando presione barra espaciadora le genera un jugador. Y déjenme prender el control. Cuando presiono A en el control, le genera su propio personaje. Y ya, como ambos A y barra espaciadora funcionan, pero solo recibe el que está ligado a ese control. Entonces ya no tenemos que estar preguntando si es el jugador 1, si es el jugador 2, cuál input deberíamos estar procesando. El player input ya nos está ahorrando. Pero para eso sí tendríamos que utilizar el player input. La versión de los scripts que hicimos de suscribirnos por código, tendríamos que estar preguntando en el callback context de qué control viene o de qué jugador viene. Y eso implicaría agregar básicamente un if en todas nuestras funciones. Entonces, en el caso del player input, si queremos que nuestro juego sea multiplayer de manera local, esto no tiene que ver con juegos multiplayer por internet, estas opciones más versátil. Y aquí, igual, regresando al Input Manager, tiene en la primera sección que dice notificación por Send Messages, le voy a poner invocaciones por Unity. Y aquí tenemos que podemos avisarnos a un script
o algo cuando un jugador se une y cuando un jugador se va. Que cuando se va sería un poco más fácil con un control, cuando desconecta el control. Incluso tenemos la opción de que nos ayude a splitear la cámara. Entonces, el player input nos ayuda para cuando queremos que nuestro juego sea multiplayer de manera local. Sea que compartan, ay, me apoyé en el control. Sea que compartan la misma cámara o podemos hacer que nos vaya generando cámaras por cada jugador. Um, ok. Ahora voy a abrir el script de personaje behavior para ver la última opción que podemos usar también para detectar eventos de mouse y teclado. Y bueno, esperamos tantito que se les abra sus visual, también el mío que tarda en procesar. La otra manera de detectar acciones es creando variables del input action. Por ejemplo, sería action jump. Aquí en action jump le doy clic y puedo configurar directamente. En vez de tener como un manager que ya tiene preconfigurado, aquí puedo agregar como acciones directamente que a lo mejor no requiero directamente configurar. Entonces, aquí le doy doble clic y es el mismo show. Por ejemplo, si quiero que con la tecla P pueda hacer pausa. P de keyboard, por ejemplo.
Entonces, estoy generando que pueda asignar configuraciones directamente sin un manager. La única desventaja es que si quiero otra vez configurar esto en otro lado, tendría que volver a configurar, mientras que este es un poco más global. Pero con esto vendría a ser lo mismo. Ah, de hecho, podríamos llamarle action pausa para que sea diferente. No me voy a tener que reconfigurar. Ok, ahí está. Y ahí igual tengo que encenderlo. En el disable o en el destroy también tendría que desactivarlo. Y con eso se puede usar básicamente de la misma manera. Es decir, por ejemplo, pausar. Y en el start le voy a decir que action pausa punto eh, se genera pausar. Y aquí voy a imprimir. Se presionó P. Voy a probarlo. P. Se presiona P. Aunque eso está. ¿Quién se lo puse? ¿Al jugador o al input manager? Al jugador. Entonces, con un input action puedo declarar o configurar controles directamente. Esos son para casos más especiales que no requiero darlo de alta completamente como un action map. Cuando ocupamos como un botón para algo. Claro que podría ser una pausa general, el botón de a mejor para atrás del celular, que no tiene ninguna acción con jugador, por ejemplo, que es más general. La también ventaja es que estos también se pueden utilizar para preguntar directamente. Para no poner el código hasta abajo, aquí también aplicaría lo de que puedo preguntar cualquiera de los que vimos abajo. Que por ejemplo tenemos el trigger todos tienen. Nomás hay que como nota, esto debe de ir en el update. Entonces podemos usar un input action de manera directa. Pero repito, nomás se lo recomiendo cuando sea algo muy general, algo más como el Game Manager. A lo mejor no tiene que ver tanto con el jugador, a lo mejor podrían poner como cheat codes, ¿no? Que, si presiono 9 me da 1000 monedas, que es más por cuestiones de testing. Cosas de ese tipo que no va directamente al jugador, podrían hacerlo así.
Entonces ese es el menos práctico, pero existe. Ahora, entonces esto es utilizando el input action. Pero igual, si tengo el nuevo sistema de Unity y a lo mejor también quiero preguntar algo, quiero saber si se está presionando una tecla directamente, pero no, ni siquiera quiero un input action, lo quiero hacer de verdad más a la vieja escuela, podemos hacer lo siguiente. Puedo agregar Unity Engine, um, input system, no, ya lo tengo. Composite controls. Déjame checar las notas, no me acuerdo exactamente cuál es. Es... Ah, es el input system. Ok. Entonces, por ejemplo, igual en el update, podemos preguntar, podemos acceder al diapositivo directamente. Entonces, puedo poner un teclado, pregunto por dame un teclado. Y de aquí yo puedo preguntar, como por ejemplo, si la letra T se está presionando. T key, punto. Y de aquí ya es básicamente lo mismo. Entonces, otra manera, pero eso ya no tiene que ser el input action. Ese es más directamente, yo le pregunto al dispositivo si se hace no presionado o no. Y este sí vendría a ser básicamente más directo, un if input get key down. Preguntamos por la letra T. Si sí, pues que diga que fue presionada la letra T. Pero honestamente es más común, al menos con el nuevo sistema, utilizar un input action. Déjenme apagar el control. Voy a probarlo. Presiono la tecla T y fue presionado. Bueno, es pressed, está siendo presionado. Y ahora sí, estas son todas las maneras que podemos preguntar por una tecla. Repito, de que pues son diferentes formas, no es que tienen que usar todas, es con el que se sientan más cómodo o el flujo que les haya gustado más. Aunque también recuerden que si se suscriben directamente por código, para la cuestión de que funcione
En la misma consola es un poco más pues, complicado. Sería preguntar aquí en al callback quién lo está haciendo. ¿Alguna duda, inquietud? ¿Algo que necesite repetir? No, profe, ninguna. Ok, ok. Ahora, regresando al input action. Entonces, aquí, por ejemplo, ya vimos cómo son las configuraciones. Pues bueno, ahora sí que suscribirnos a todo el saltar, pero las otras configuraciones que nos faltan. Por ejemplo, aquí el de movimiento le voy a quitar este y al de movimiento le voy a agregar un positive o negative o antes se llamaba como axis. Le agrego un izquierdo o positivo y negativo. De hecho, van a ver que todavía sigue teniendo el nombre de axis, entonces no hay tanto problema. Y aquí, por ejemplo, le voy a poner ah, flechas. Entonces, acá abajo, bueno, aquí a la derecha podemos poner cuáles son los valores que quiero que mande. -1 a 1, creo que sería lo más casual. Si quisiera que fueran, eh, no, pues así está bien. Entonces aquí, por ejemplo, puedo poner que sea left arrow para el negativo y el positivo sería right arrow. Si quisiera también, pues puedo agregar un positivo o negativo. Puedo poner un joystick izquierdo y le puedo decir que, por ejemplo, el izquierdo sería en el gamepad un joystick stick. No es stick left. Sería left shoulder, I think. No, oh, ya. Es left. Aquí está. De del pad, el left stick hacia la izquierda. Ya, me fui. Y del stick izquierdo que esté siendo hacia la derecha. Ujú. Y aquí le digo que este sería el control. Y este sería. Este es del teclado y mouse. Este es del teclado y mouse. Este es del control. Este es del control.
Esa sería una alternativa. La otra sería, le voy a crear otra acción que le voy a llamar movimiento 2, porque aquí solo tenemos izquierda-derecha. Pero se puede hacer que tenga de una vez este, que lo maneje más como uno solo, que sería pass-through axis, creo. A ver, déjenme nada más encontrar la configuración correcta para no tenerlos copiando y pegando. Um, modificador, modificador, no, no, montan, montan. Ay, ya me equivoqué. Mm, ah, mm, es un pass-through con cualquier tipo de control. Y aquí, left. ¿Dónde está? Hay uno que nomás le dices el stick izquierdo y ya te da. Ah, esperen, ahora sí apareció. Ah, aquí está. Tenemos positivo y negativo y también podemos tener arriba, abajo, izquierda, derecha. Ese es el que buscaba. Y ahora sí, tenemos un vector 2 que ya tiene las 4 direcciones. Para esto, ok, voy a volver a hacer. Entonces, en acción, genero una nueva acción. Este le voy a llamar, por ejemplo, movimiento 2. Y acá a la derecha viene que el tipo de acción. Por defecto viene que es un botón. Se refiere a que son más cosas como está presionado o no. Pero en este caso, que quiero que pueda tener 4 ejes, le voy a pasar un pass-through. En tipo de control, le voy a decir que sea de cualquier tipo. ¿Ok? Entonces, una nueva acción. En acción le digo que es un pass-through control type any. Voy a borrar este. Y aquí en el símbolo de más nos va a agregar la opción más opciones. Y entre eso se encuentra agregar uno que puede regresar un vector 2 con 4 direcciones. Arriba, abajo, izquierda, derecha. Y aquí ya viene para configurar cuál sería en cada dirección. Por ejemplo, pues aquí ya puedo decir que este sería up arrow. El hacia abajo sería down arrow. Igual le digo que esto es para el control, esto es para el control. Este sería left arrow, control, que diga teclado, right arrow. Y hago lo mismo otro para los joystick, que sería joystick. ¿Dónde está? Gamepad. Ahí está. Left stick up, down, left y right. Entonces, este nos va a regresar un vector 2
donde X pues igual va a valer de -1 que se está haciendo hacia la izquierda o va a valer 1 si se está haciendo a la derecha y Y, bueno, regresar -1 si estamos haciendo hacia abajo y 1 si le estamos haciendo hacia arriba. Pues es un vector 2. De hecho, hasta tenemos vector 3. Entonces, en movimiento le puse que es un tipo de acción pass-through, cualquier tipo de control, y eso nos habilita la opción de arriba, izquierda, derecha. Y con esto pues podemos configurar ese tipo de acciones. Y ahorita vamos a ir al código a procesarlo. Porque ya no es uno más, está siendo presionado. No, necesito saber qué tanto está siendo presionado. Entonces, me espero un minuto que lo configure. Ok. Entonces, guardamos Save Assets. Entonces, el mío se llama movimiento 2, donde puedo preguntar por los 4 ejes al mismo tiempo. Entonces, en el código, para este sí vamos a ocupar la versión que se envía un callback context. Entonces, le voy a llamar movimiento. Recibimos el callback context. Y en el vector 2 voy a preguntarle al callback que me dé el valor que se está presionando. Que sería, dame el valor que sucede como un vector 2. Y aquí, por ejemplo, ya estamos abiertos a utilizarlo de cualquiera de las maneras que lo habíamos visto. Entonces, por ejemplo, puedo ponerle que me suscriba. Del personaje tenemos el movimiento 2 y cada vez que suceda un cambio, que me avise movimiento. ¿Ok? Déjenme probar antes de tenerlos copiando eso. Le doy play. Presiono barra espaciadora. Ahí está. Y presiono izquierda. Ahí está. -1. Suelto 0. Flecha a la derecha es 1 y suelto y es 0. Ojo, mucha atención que no se está llamando en cada update. Solo se llama cuando sufre un cambio. Pero aquí ya estoy leyendo cuál es el resultado de estar presionando eso. Igual, quiero checar cuál otros eventos, si ya agregaron algo. Started. Cancelado.
No, sigue estando nomás ese. Ok. Ya de aquí básicamente es absolutamente igual. Tenemos todas las opciones que ya hemos visto. Entonces del callback hay que utilizar el red value para que nos regrese el valor que está sucediendo. Para el caso del otro, que solo es su izquierda y derecha, si era parecido, pero es un flotante. Y por ejemplo, podemos hacer lo siguiente. Movimiento 1, y aquí voy a imprimir V. Del personaje quiero suscribirme al primer movimiento que solo tiene dos valores posibles. Y este que solo regresa, solo tiene positivo y negativo. Y este es un vector 2. Pero bueno, nomás quiero recalcar que desde acá, desde antes de llamar, con este formato también se puede obtener el valor para que aquí ya recibas el valor que es. Aunque este lo hace más versátil para hacerlo compatible para configurarlo del inspector. Solo son diferentes formas de hacerlo. Entonces, muy caótico, muchas maneras. Apéguense a uno y utilicen ese. Pero por esto es que también, pues, más que busquen tutoriales, se van a topar que lo hacen con uno, con otro, o hasta mezclan. Entonces, es muy versátil, pero no significa que tienen que hacerlo de todas las maneras. Solo agarren como uno que les funcione y se sientan que la sintaxis, pues, no es caótica para ustedes. Hay gente que preferiría a lo mejor configurar todo desde aquí, desde el start. Hay algunos que les gustaría más como todo configurarlo desde el inspector de Unity. Totalmente ustedes. No hay como castigos o descastigos. Solo pues diferente flujo. Ahora, ya para terminar, regresando al sistema de inputs, ya que tenemos configurados los básicos, disparar ya sería básicamente lo mismo que saltar. Solo es configurar el control. No tiene cosas especiales. Pero en el caso, por ejemplo, de los de movimiento,
Y de hecho, también en el saltar tenemos algunas de estas opciones. Aquí abajo tenemos lo que son interacciones y procesos. Esto ya se está cargando de leer la flecha hacia arriba, la flecha hacia abajo, la flecha hacia la izquierda, la flecha a la derecha. Con eso genera un vector 2. Pero antes de que me lo envíe acá, puedo hacer que haga como un proceso. Por ejemplo, bueno, en el caso del axis no sería tanto. Eso sería más, por ejemplo, acá para la barra espaciadora. Puedo decirle que no me avise que se saltó por solo haber presionado barra espaciadora, sino que necesito que lo deje presionado por un tiempo. O a lo mejor que lo haga 2 veces. O a lo mejor que le haga 2 veces, pero que lo haga lento. Ese tipo de configuraciones de como, presiona barra espaciadora para saltar, pero si presionas doble, hace un salto hacia atrás. Un ejemplo es Worms. En Worms hacen eso. Es diferente si presionas saltar a presionar doble saltar. Entonces tenemos multitap. Y preprocessors, ese sería un poco más acá. Podemos hacer que lo crampee, que no nos regrese valores como -0.3 o -0.6. Podemos decirle que a lo mejor nos regrese solo como de -0.01 a 1, o que lo invierta, por ejemplo, que si a la izquierda es negativo, que ahora sea positivo, aunque igual podríamos hacerlo solo cambiando las direcciones, pero podemos invertirlo. Podemos hacer que lo normalice, que lo escale, que lo multiplique por un valor, agregarle una zona de muerte, le llaman, un dead zone. Eso es cuando pues tenemos un joystick y pues bueno, creo que todos aquí hemos tenido a lo mejor un control de que pues ya por usos tiende a como ladearse hacia un lado, aunque nadie lo esté tocando. Entonces, un dead zone es agregar una zona que si se está moviendo el joystick dentro de esta pequeña zona, se considera que no está siendo movido. Eso es lo que se le conoce como un dead zone. A veces se le agrega que sea muy chiquito, pero se le agrega por la cuestión de que los controles se desgastan y a veces se medio ladean fácilmente hacia un lado. Entonces, en Processors podemos agregar ese tipo de configuraciones. Ya dependiendo qué necesitemos, sería el que le pudiéramos poner. Pero solo son como preconfiguraciones. Y en el modo, acá tenemos 3 versiones. Porque esto estamos diciendo que es un vector 2, es decir, estamos simulando pues, un joystick que nos va a regresar básicamente positivo, negativo, positivo, positivo, negativo, ¿no? Pero al momento de procesar cuál es su valor máximo, tiene 3 formas: analógico, digital normalizado y digital. La manera más fácil de visualizar esto es, aquí está. Estos serían los 3 formatos que tenemos ahí. Digital significa que si yo estoy jalando la palanca hacia la derecha, lo más a la derecha y arriba posible, va a regresar el vector 2, que es uno en Y y uno en X. Mientras que si lo pongo en digital normalizado y estoy jalando la palanca lo más posible arriba a la derecha, no va a regresar uno en Y y uno en X. Va a regresar 0.5 en Y y 0.5 en X posiblemente. De hecho, un poquito más, como 0.6. O analógico. Si llegaron a tener un control de GameCube, básicamente hace que regrese solo direcciones posibles como en un GameCube. Básicamente es más cómo va a procesar cuando jalamos la palanca hacia los lados. Con el caso del teclado no sería problema. Cualquiera de los dos funciona, de los 3. Pero con un joystick sí va a cambiar un poquito qué tanto va a jalar. Este permitiría que para el usuario sea más fácil si necesita dar direcciones en diagonal.
permite que el jugador se le haga más fácil que lo dé preciso esas direcciones. Y este pues es básicamente el más preciso y correcto matemáticamente. Entonces, déjenle subo esta imagen. Ay, cerré la carpeta. Pac-Man. Ok. Ah, ah, ahí está. Y eso es aquí en la configuración de cuando le decimos que vamos a utilizarlo como un vector 2. ¿Cómo queremos que procese ese vector 2? De todas las demás configuraciones, creo que estos serían los más usuales. Control y joysticks para generar axis. ¿Dudas, problemas, inquietudes hasta aquí? No tengo nadie en la sala de espera, ¿verdad? No, ok. Ahora, con esto, todas las configuraciones que nos ofrece el input action, ya lo vimos. Y ya por último, viene en el caso de que esto lo queremos poner para un celular. Para cuando queremos pasarlo a un celular, sería lo mismo. Aparte que esto nos va a permitir que hacer pruebas en celular y compu sea más sencillas y tener que configurar casos especiales. Pero si quisiéramos hacer, por ejemplo, una versión para celular de nuestro juego que ahorita ya tiene movimiento y saltar, sería de la siguiente manera. Voy a crear un canvas. Voy a agregar un canvas. Voy a ponerle que se escale con la pantalla porque, pues, bueno, siempre hay que buscar que se escale con la pantalla, sería lo más correcto. Y aquí, si yo quiero plasmar para que funcione lo que sería el movimiento y saltar, necesitaría un joystick y un botón. La ventaja es que el nuevo sistema de input ya tiene ese tipo de cosas. Para eso, ¿dónde están? ¿Dónde están? Déjenme nomás buscarlos dónde quedaron. Input system, input system. No, este no son. Acciones, controles, dispositivo, as, editor, no. Utilidades, estados, control. A ver, voy a agregar un objeto vacío y a este sería uy, ¿cómo se llaman estos? Ontan, ontan. Input. Ah, sí. Entonces,
voy a agregar a mi canvas un image. Por ejemplo, este va a ser el joystick. Igual aquí tenemos la opción de poner círculos. Y en los componentes voy a agregarle un componente que se llama onScreen y podemos decir si es un stick, va a simular un joystick o va a simular un botón. Le voy a decir en este caso que es un on-screen stick. Aquí viene pues cuál es el rango que va a tener. Ya este script se va a encargar de hacer el típico de que si le doy clic y lo arrastro, pues se mueve como un joystick, que si lo suelto lo regresa al centro. Solo aquí viene pues qué tanto se puede mover del centro y a qué me va a representar. Y este, por ejemplo, este joystick quiero que simule que es el stick izquierdo de un gamepad. Entonces, si tengo configurado algo con el left stick, lo va a procesar. Si le doy play, um, ¿de dónde? Ah, ya. Algo que también sucede cuando agregamos el nuevo sistema de input, y es que cuando agregamos un canvas, recordemos que se genera el event system. El event system utiliza el viejo sistema de input, que es lo que ahorita Unity me regañó. Entonces, me voy a ir al event system y aquí justamente me está diciendo, este event system utiliza o va a tratar de utilizar el viejo sistema. Pero aquí tiene el botón para generar o que lo actualice a la nueva versión, al nuevo sistema de input. Le voy a decir que sí. No ocupo mover nada más. Voy a darle play de nuevo. Y ahora sí. Ya tengo mi joystick, que ya tiene la funcionalidad que desde el centro se arrastra. Si le suelto, se regresa a ese lugar. Y aparte ya le manda la información al jugador que se generó. Entonces, en sí, esta imagen que generé está simulando que es un stick izquierdo de un control. O sea, para Unity estoy usando un control, básicamente. Y para el botón de saltar haría lo mismo. Agrego una imagen, le puedo cambiar aquí que sea un círculo y aquí le pondría un on-screen button y me va a decir que quiero que simule. También puedo simular un gamepad. Ya vimos que podemos tener, por ejemplo, el suit. Buttons suit o puedo directamente simular que es la barra espaciadora, por ejemplo. En este caso, para que tenga sentido, sería mejor en Gamepad Sur. Le play y automáticamente ya funciona. Entonces, al joystick le agregué un on-screen stick y a este le agregué un on-screen button. Y le dices básicamente qué va a simular que es. Y ya con esto, pues puedes totalmente personalizarlo, ¿no? Si queremos, puedo agregar aquí otra imagen, ponerlo antes, ponerle aquí que es un círculo. Este círculo va a ser un poco más transparente. Lo puedo escalar un poquito.
Ah, qué tino. O igual esto lo puedo escalar. Y bueno, ahí ya no me quedo tan exacto. Y acá pues puedo ponerle un botón o puedo agregarle un texto. Que sea como jump. Y con esto ya tenemos, utilizando el nuevo sistema de input, es muy rápido hacer que nuestro juego sea compatible con, pues, poner botones en el celular. A menos para ese tipo de control. Ya que si queremos que tengan que dibujar cosas o doble dedos para hacer diferentes interacciones, ya ahí sí implica más código, pero de manera directa, poner controles para el celular, así de fácil y rápido son. Entonces ya tenemos el on-screen stick o tenemos el on-screen button y solo preguntamos, bueno, solo nos pregunta cuál botón o joystick va a simular y ya de ahí Unity se encarga del resto. Si tenemos configurado que procese el que le dijimos, pues lo va a procesar y todo lo demás sigue su rumbo. Dudas, inquietudes, ahora sí ya terminamos el nuevo sistema de input. No, profe, ninguna. Gracias, profe. Ok. ¿Alguien necesita que ponga algo del código o ya todos terminaron de copiar? No, profe, así está bien. Ok. Entonces voy a guardar esto como, ups, le llamé sample sen. Voy a ir a otra escena, este debe ser new input. Ok, entonces vamos a seguir y ahora vamos a ver lo que es algo que es para el rendimiento de juegos. O más bien vamos a conocer el enemigo de los programadores, que es el garbage collector. ¿Qué es el garbage collector? Ok, nosotros, bueno, ustedes ya trabajaron con C++ en primero y segundo, creo que hasta segundo llegaron con C++ y no sé si se acuerdan de sus buenos amigos apuntadores, que con los apuntadores, pues bueno, tenían que estar haciendo
cosas como new, y bueno, no es cierto, sería int asterisco a es igual a new int y ya podían poner 5 y era muy importante que en algún punto llamaran delete a, porque si no lo hacían, porque al momento de hacer esto, un repaso de C++, es que pues bueno, aquí se estaba declarando una variable llamada a que solo podía apuntar a otro sector de la memoria RAM. Todo esto es mi memoria RAM. Entonces, al momento de decirle new int, se agarraba un bloque de memoria RAM que no tenía un nombre, pero solo sabía que tenía un 5. Y este sabía que estaba apuntando acá. El único que sabía esta variable. Entonces, cuando se cierra el programa, A, que si tiene un nombre y sabe que le pertenecía a mi programa, lo borra de la memoria RAM. Pero mi 5, como no tiene un nombre, Windows no sabe que le pertenece a mi programa y por lo tanto, cuando se cierra mi programa, mi juego, ese 5 se quedó ahí en la memoria RAM. Y si vuelvo a ejecutar mi juego, va a volver a crear una nueva variable para A y va a generarle un nuevo bloque para guardar el siguiente 5. Y ahora va a apuntar acá. Y si se cerraba el juego, volvía a borrar la variable A, pero el 5 se quedaba ahí. Y eso de que queden variables en la memoria RAM sin que el sistema operativo, en este caso Windows, sabe que le pertenecía a mi programa y lo dejó ahí, se le conoce como fugas de memoria. Básicamente es memoria RAM que ya no se puede utilizar hasta que reiniciemos la computadora. Mientras no reinicie la computadora, básicamente ese espacio es inútil. No hay ningún programa que pueda utilizar ese espacio porque para Windows alguien lo utiliza. No sabe quién, pero alguien lo está utilizando. Entonces no lo libera y no permite que otro programa lo pueda utilizar. Por esa razón, si una compu la dejas prendida y bueno, la estás usando, es importante que la estés utilizando. Lamentablemente, pues no todos los programas son excelentes y uno que otro genera fugas de memoria. Entonces, con el tiempo se puede ir saturando la memoria RAM. Entonces, ahorita que ya los compus tienen como 8 gigas de RAM, 16 gigas de RAM es más tardado, pero si lo dejan como una semana prendida, posiblemente van a sentir que a los días está muy lento. O si trabajan con muchos programas pesados como Maya, Blender, a veces estos programas tienen fuga de memoria y después de un buen largo les puede pasar que se van a jugar y está lento. Y es posiblemente porque tengan como fugas de memoria. Reinicia la compu y ya funciona perfecto. Entonces, estas fugas de memoria no se pueden rescatar a menos que iniciemos la compu. Para evitar las fugas de memoria, antes de cerrar el programa, se tendría que llamar el delete. Con esto, el programa viene, Windows viene y dice, este 5 vas a borrar, no borra la variable A, aunque aquí explícitamente pareciera que dice borra A, no borra A, borra y le dice al sistema operativo, este espacio de memoria RAM ya no lo necesito. Y cuando se cierra el programa, ahora lo que se elimina es mi variable A. ¿Ok? Pero con esto, cuando se cierra mi programa, ya no hay fugas de memoria. Pero bueno, eso es lo que teníamos que estar haciendo. Pero honestamente, el de estar trabajando con apuntadores se vuelve muy factible a que un error humano nos deje con fugas de memoria. Somos humanos, cometemos errores, a veces podemos ser demasiados humanos, y eso significa que nuestro programa puede terminar con fugas de memoria. Al menos esto es lo que sucede con C++. Aquí en C Sharp, como podrán haber notado, no tenemos que preocuparnos por el delete, solo podemos hacer como por ejemplo, personaje, P es igual a new personaje, y listo. En ningún momento tenemos que hacer un delete P, en ningún momento. Y de hecho no hay problema si P luego apunta a otra cosa,
porque utilizan algo que se le conoce como smart pointers. Un smart pointer es que las variables o cuando tú declaras algo con new están en constante revisión, o bueno, no en constante revisión, pero saben si alguien los está utilizando o no. Y cuando no se utilizan, automáticamente le pueden decir al sistema operativo, pues libérame. ¿Ok? Esto es gracias a cómo funciona C# internamente. Y muchos lenguajes hacen lo mismo. Básicamente en cualquier lenguaje donde utilicen la palabra new y nunca utilizan un delete, es porque están usando un smart pointer de manera indirecta. Esto evita que tengan que enfrentarse al famoso delete y con esto básicamente evitar tener fugas de memoria RAM por descuidos. ¿Ok? Entonces C# en este caso viene facilitando mucho la tarea. No tenemos que preocuparnos por el delete. Pero con eso viene una desventaja. No tenemos un control de cuándo se libera la memoria RAM, cuándo liberamos esas variables de verdad. Entonces, ¿a qué se traduce esto? Yo puedo tener a lo mejor una esfera que es una bala que tiene su rigid body y si quiero que una pistola esté disparando, pues genero la bala, la lanzo y cuando choque con algo, la elimino. Y si sigue disparando, genero otra bala y cuando choca con algo se destruye. Entonces estoy creando y destruyendo. Entonces por el garbage collector, como no tengo control yo de cuándo se libera, cómo funciona es que genera una bala, bueno, agarra un sector de la memoria RAM donde necesita información de la bala. ¿Qué implicaría? Pues tiene un string, tiene otro string, tiene un int, tiene 3 flotantes para las posiciones, 4 flotantes para la rotación. Recuerden que este es Ehlers. 3 flotantes para la escala, más todo lo que necesita, todos sus componentes, sus variables. Entonces, necesita pues espacios de memoria RAM para cada bala. Y a lo mejor estoy disparando, disparando, está generando balas, está generando balas, está generando balas. Algunas ya empezaron a chocar, entonces empiezan a ser eliminadas, entre comillas. Nosotros cuando llevamos destroy, solo decimos que ya no ocupamos ese sector de la memoria RAM y así sucesivamente. Pero llega un punto en que a lo mejor mi espacio de memoria RAM asignado para mi juego es este. Entonces empiezan a generarse balas, algunas ya fueron destruidas, algunas siguen viajando porque tenemos mala puntería y las balas van al infinito. Y llega un punto donde no necesariamente nos acabamos la memoria RAM, pero C# dice, "Mm, ya me acabé como el espacio de memoria RAM que tenía preparado. En vez de pedir más al sistema operativo, voy a checar lo que ya puedo liberar. Entonces, en este momento entra en acción el Garbage Collector. ¿Cuál es el proceso del Garbage Collector? Entonces, primera cosa, cuando nosotros borramos cosas, al menos por cómo funciona C#, no las borra de la memoria RAM. Realmente solo las marca de que ya no lo necesita. Cuando llega un punto que va a decir, voy a checar qué cosas ya están marcadas como que no las necesito y ahora sí de verdad las voy a liberar de la memoria RAM. Entonces, después de pasar una interacción de checar y de borrar de verdad de la memoria RAM todo lo que no necesitó, podemos terminar, bueno, vamos a terminar con solo las balas que siguen vivos, pero ahora van a haber huecos entre ellos. Entonces, para hacer más eficiente el recorrer todas las balas y que si necesito un nuevo espacio, el saber dónde puedo poner, lo que hace el Garbage Collector ahora como segundo paso es juntar todo, poner al lado de otra cosa
todo lo que siga funcionando. Entonces, esto lo va a reacomodar y va a hacer que todo esté ahora junto. Y ese sigue siendo el espacio que tiene asignado y ya sabe que a partir de aquí para la derecha está libre. Todo esto se puede utilizar para agregar, utilizar para más cosas. Desde para mi código o cosas de Unity. Es memoria RAM para el juego. ¿Ok? Entonces, estas dos etapas de liberar de verdad las cosas que ya fueron eliminadas y luego recorrer todo esa acción del garbage collector. Y el problema es que es relativamente pesado. Aquí en el editor podrían notar lo que a lo mejor sucede que por como ni siquiera un, como por un milisegundo, como que se siente que se caen los FPS y luego el juego funciona bien. Y a los 5 10 minutos otra vez se siente como que por un medio segundo se caen los FPS y seguimos bien. Están viendo picos del garbage collector. En cupos de escritorio, honestamente, ya es un poquito más difícil de ver, pero todavía se puede apreciar. Como que se alenta el juego y otra vez, seguimos bien. Hay piquitos. Pero en el caso de celulares o para juegos para móviles o para consolas, que son dispositivos que están un poco más limitados a su capacidad, estos picos pueden representar no milisegundos, pueden representar segundos con 5 segundos, 10 segundos, donde los FPS se mueren y se vuelve a levantar. Y pero como también son dispositivos con menos memoria RAM, ese pico de lag va a suceder más seguido que sucedería en el editor. Entonces, los picos de lag provocados por el garbage collector pueden afectar mucho el rendimiento del juego. Entonces, si estamos creando y destruyendo muchos objetos, como podría ser balas, lo mejor no es estar creando y destruyendo. Lo mejor es lo apago y cuando necesite otra vez una bala, solo agarro una bala que ya está por ahí apagada. Estoy reciclando. En vez de estar borrando de verdad, los desactivo y reciclo los que ya utilicé, los que ya tengo generados, que ya sé que, entre comillas, ya fueron eliminados. Esto se le conoce como un pool. Tener pools de objetos que se debían de estar creando y destruyendo a medio juego, debían de ser pools. ¿Qué cosas pueden crearse y destruirse y no necesitan ser pool? Por ejemplo, todo aquello que se crea y se destruye, pero básicamente o al inicio o al final del juego. Principalmente se están generando al final, al inicio del juego. Un ejemplo, en Mario Bros, cada vez que morimos, básicamente el nivel se reinicia. Y la manera más fácil no es volver a acomodar todas las cosas. Literalmente vuelves a cargar la misma escena para que todo se reacomode y evitar tener, este compa está vivo o muerto. Está vivo, entonces lo ocupo reencender o lo vuelvo, ocupo regenerar, lo ocupo reacomodar. Mejor cargo toda la escena. Fin de la historia. Cada vez que tú cargas una escena en Unity, se activa el Garbage Collector. Entonces, cada vez que se inicia o cambiamos de escena, sabemos que la memoria RAM ya está otra vez ajustada y acomodada lista para tener. Entonces, cosas como, pues si tenemos un nivel y al inicio pues, se instancian un montón de enemigos, pues está bien, ya no vamos a estar creando más enemigos. Como pues en muchos juegos como de Mario, donde pues, los enemigos están asignados en sus posiciones y no se generan. No siempre. Si hay de repente secciones donde se generan enemigos, ¿no? Pero en general son como enemigos fijos y no se generan. Entonces, estoy jugando a nivel, mato el Gomba, lo puedo destruir porque sé que si necesito generar otro Gomba es porque o estoy avanzando al siguiente nivel o reinicio el nivel. Paso por un reinicio de nivel, significa que el Garbage Collector se activa. Entonces no habría problema. Pero si son cosas como las balas, como las bolitas de fuego de Mario, que esas cosas sí se están creando y destruyendo, eso es a medio, pues a medio nivel,
Esas cosas sí deberían de ser un pool. Entonces, vamos a hacer un script muy genérico para que se encargue de controlar este pools. Le voy a llamar un pool object. Vamos a hacer una clase que nos permita tener pools de manera muy sencilla. No, ¿saben qué? Me equivoqué el nombre del script. No está muy explícito. Vamos a llamarle un pool manager. Vamos a llamarle pool manager. Va a ser mejor. Por ahorita vamos a hacer cómo sería un pool para solo un solo objeto. Va a ser más fácil primero entender cómo funciona un pool para solo un objeto y después vamos a hacerlo que funcione con n cantidad de objetos, ¿sí? Entonces ahorita solo vamos a hacer para como para una bala. Entonces voy a tener una referencia a prebala y voy a crear una lista de mis balas. Voy a llamar pool balas. ¿Ok? Entonces tengo una referencia del prefab para poder generar más balas si lo necesito, si ya me acabé como mis bandas pregeneradas y la lista de las balas que ya generé. Entonces, oh, al momento de inicializar mi pool balas, lo voy a inicializar como una nueva lista de objetos y voy a precrear algunos al inicio. Por ejemplo, a lo mejor creo unas 5 balas iniciales. Ups, aquí me brinqué Entonces, voy a precrear 5 balas. Le voy a cambiar el nombre solo porque esto puede ayudarnos a identificarlos. Para que si hay un error en una bala, no sé, nomás, una bala tuvo un error y es como, ¿en cuál me fijo? Les recomiendo agregarles al menos lo que llevamos de balas. Así es la bala 1, la bala 2, la bala 3, la bala 4, la bala 5, la bala 6. Y si tenemos que imprimir algo en el editor, es ayuda, ¿no? Esto no es necesario, pero ayuda en caso de debuguear algo. En caso de debuguear, ¿sí? Y al final lo voy a agregar a mi lista. Pulbalas add go. Voy a crear una función que va a ser public void spawn y va a recibir la posición donde quiero generarlo y la rotación donde quiero ponerlo, por ejemplo. Entonces, ¿cuál va a ser el flujo? Primero voy a buscar si tengo una bala disponible. Entonces, ¿cómo lo sé? Voy a buscar en mi lista de balas si una bala está apagada.
Si está apagada, vamos a separarlo. Mejor esto lo vamos a separar en dos funciones para que quede más limpio. Vamos a crear esto regresa a un getObject y va a ser get next getObject. Y esto todavía no necesita nada. Y si es así, encendemos este objeto. Nada más lo regresamos. Y si se sale del for, si sale del for, significa que no hay ninguna bala disponible. Entonces tenemos que agregar más al pool. Y básicamente este código vas a hacer aquí. Ah, y lo regresamos. Con esto, ahora sí puedo crear mi función spawn, que recibe ahora sí el vector 3, donde queremos generarlo. La rotación. Y esto va a hacer que el código quede muy sencillo, porque solo voy a ponerle go es igual a get next get object. Lo encendemos. Bueno, lo encendemos después de posicionarlo. Y lo regresamos también. Ok, entonces, en mi lista de balas ya creadas, voy a buscar si tengo uno apagado. Si está apagado, significa que ya está muerto, entre comillas. Si salgo del for, significa que todas las balas estaban activas. Por lo tanto, necesito crear una nueva bala y agregarla a mi lista. Y esta función spawn sería la que utilizaría desde fuera. Entonces está muy sencillo. Básicamente es una lista, checo si hay una bala apagada. Si no, genero una nueva y la agrego a la lista. Profe. Ujú. No, nada, ya copiamos. Ya, ok. Entonces, con esto voy a agregar aquí mi pool manager.
Voy a crear una bala, bueno, una esfera. Le voy a poner un rigid body. Este va a ser bala. Lo voy a guardar como prefa. Le voy a asignar que esta es la bala. Ok. Ups, sepan dónde andan las coordenadas. Y vamos a hacer un script que nos permita, pues, estar generando balas, simulando que estamos disparando. Entonces, agregué un plano, solo para tener donde ver. Igual si quieren generar un material para que no se vea muy blanco todo. Ok. Y voy a generar un GetObject vacío, que este va a ser mi pistola. Y vamos a hacer un pequeño script que lo único que va a estar haciendo es generar balas. Va a estar generando balas y disparándolas hacia adelante. Ok. Entonces, repito, puse un plano, puse un GetObject vacío llamado Pool Manager, que le puse nuestro script que generamos. Generé una bala que es solo una esfera con rigid body. Se le asigné al Pool Manager. Hice un GetObject vacío que le llamé pistola nomás. Que desde aquí vamos a estar generando balas y vamos a darle fuerzas diferentes a él. Y voy a crear una script que le voy a llamar pistola. Y por el momento voy a crear una variable pública del tipo Pool Manager, que le voy a llamar Pool Manager. Bueno, además podemos llamar pool. Y cada vez que presione la barra espaciadora va a lanzar una bala. Aquí, como tengo un nuevo sistema de input, voy a tener que utilizar Unity, Engine, Input System, para hacer lo último que hicimos, que es accedo al keyboard. Mm, Y si presiono barra espaciadora, mm, mm, fue presionada este frame. Este creo que sí es viejo, el que es directo, sin función. Simplemente el pool. Bueno, genero un nuevo Go que va a ser pool.spawn. Quiero generarlo desde mi posición con una rotación desde cero. Y por ejemplo, con esto me puedo comunicar con el rigid body
y agregarle una fuerza como transform.forward por... igual podemos agregar una variable pública. ¿Qué será? Mejor random. Un random. De 50 a 100. Entonces lo empujo hacia donde está mirando este objeto, el que tiene este script, con una fuerza aleatoria. Ups. Confrontante para que sea más variado. Y listo. Este vendría a sustituir a lo que antes haríamos como instantiate. Pero como también nos regresa alguien object, el flujo de trabajo de aquí es básicamente igual. Listo, profe. ¿Listos? Ok. Entonces, por el momento va a generar ya balas, pero va a faltar que se destruyan. Pero podemos ir probando eso. Pistola, le asigno quién es el pool manager de Prey. Me falta... Ah, ups, esto debe estar en el start. Para que se inicie. Entonces, la función init más bien era start. Y con esto ahora sí debería estar generando balas. Ups, muy poca fuerza, pero al menos ya está generando. Todavía no se destruye, en ningún momento lo estamos haciendo. Pero al menos ya empieza a crecer. Ahí le agrega el contador. Igual que el add force aguanta un poco más. Unos 300 a unos 1000. Y vamos a crearle un pequeño script a la bala. Bala. Se lo voy a poner a la bala. Y lo que va a tener es on collision enter. Cuando choque con algo, en vez de que sea destruido, solo lo voy a apagar. No destruimos. Solo apagamos. Ok. Y igual podemos agregar que en enable, ¿por qué no en start? ¿Por qué no en el awake? El problema de start y awake es que se llaman una vez en toda la vida del script. Entonces, si ya estaba, se apaga, se vuelve a generar, no vamos a saber que volvió a ser encendido. Pero on enable se llama cada vez que es encendido el objeto. Entonces aquí voy a hacer un script que sea, ¿cómo le llamamos?
destruir, lo que sería la acción de destruir, pero en sí solo va a ser apagar. O igual para no confundir podemos llamarlo apagar. Apagar. Y en el enable voy a llamar invoke name of apagar y que luego apague después de 5 segundos. Y en el collision enter, solo en caso de que pues, exista algo, voy a llamar cancel invoke. Porque significa que fue destruido antes por chocar. Porque si no, cuando se regenera, va a estar encolado ese apagar. Y no quiero eso. Es muy importante que esto sea en enable. Entonces, cada vez que se encienda, se indica que debe apagarse a los 5 segundos. Si esto lo pusiéramos en el start o en el away, solo va a funcionar su primera vez que aparece. Para la segunda vez ya no va a funcionar. Entonces, con esto, ahora sí, podemos probarlo. Ahí están mis 5 balas apagadas. Observen cómo se están reciclando. Ah, bueno, ahí hay un pequeño bug que te vamos a arreglar. Pero quiero que vean cómo algunos pueden seguir activos. Pero solo estamos circulando sobre los mismos. El único bug que tenemos es que la velocidad no se reinicia. Algo que podríamos hacer aquí sería, a ETA, hardcoreadamente, le puedo decir al rigidbody esto lo mejor sería cachearlo, pero para hacerlo rápido, vamos a reiniciar su velocidad una vez que se encienda. Déjenme nomás checar si funciona bien ahí. Así. Observen, ahí está, es activa. Ahí ya se apagó el 1, enciendo, se enciende el 1. Pero si genero mucho, pues va a crecer. Entonces, aquí, ¿cuáles son los aspectos importantes del Pool Manager? Uno, tenemos una lista de todas las balas que se han generado y si está apagado, lo reencendemos y lo reciclamos. Segunda cosa importante, no destruimos, apagamos. Aquí el apagarlo va a equivaler a que lo estamos destruyendo. Pero esto va a permitir que estamos reciclando. No tiene que estar creando nuevas instancias ni destruyendo. Por lo tanto, no provocamos que se llame el garbage collector en media cena. Y también si tienen como, por ejemplo, que donde podríamos notar una eficiencia mejor aquí sería en el examen pasado. Cuando instanciaban las 20 estrellas, no sé si notaban como que se moría un poquito y luego aparecían las estrellas, porque tenía que estar creando estas 20 estrellas. Pero si ya, ya estuvieran precreadas, podríamos notar que lo hace súper rápido, así instantáneo y no hay como
tropeo de FPS. Entonces, no habilitamos el garbage collector y si podemos generar algo más, así muchos a la vez, también es más eficiente. Entonces, la vamos a dejar hasta aquí y la siguiente clase todavía vamos a seguir con el pool manager, porque ahorita solo funciona para una bala. Pero vamos, ya entendiendo cómo funciona, vamos a hacer lo que esto pool manager sea versátil para n cantidad de objetos y hacer sus ajustes pertinentes. Ok, entonces,